Bienvenidos, bienvenida, bienvenido. Kira Alcaraz es actualmente congresista de la República y, como lo dije en la presentación, Luis Roel ha sido congresista de Acción Popular. Creo que este primer punto que quería plantearles me parece sumamente relevante, porque si estamos atestiguando el día de hoy que en 2 distritos donde se ha declarado el estado de emergencia han ocurrido hechos delictivos, una granada que acabamos de ver en San Juan de Lurigancho y el banco asaltado en San Martín de Porres, a mí me deja la impresión de que no está funcionando el estado de emergencia, punto número 1, y que el ministro diga que los que se dejan o los que son extorsionados es porque se dejan, ¿no? Yo creo que la empatía se le fue, pero lejos, ¿no? Nada inclusivo. ¿Usted qué piensa hacer? Porque usted no solamente dice, usted está en condición de hacer cosas. Claro. Como Lo voy a representante. tratar de... No trate. Usted dígalo nomás. ¿Qué se bestia pues, para decir eso? ¿Cómo va a decir que te dejas amenazar? Es fácil decirlo cuando tú tienes una seguridad, una movilidad que te lleva y te trae. Una persona de a pie no tiene esa seguridad. Una persona de a pie no se puede movilizar en carro polarizado, ni tampoco con seguridad al costado, ni con una liebre. Entonces hay que ser un poco más empático, ¿no? Y hay que ponerse en la situación de la otra persona. Y usted ha sido congresista. Entonces, ¿qué haría si estuviese en el Congreso ahora? Para empezar, a ver, ¿de quién depende el Instituto Nacional Penitenciario? Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministro de Justicia. Así es. ¿Dónde salen usualmente las llamadas de los extorsionadores, de las personas que justamente él está hoy diciendo que no dejemos, no presionar, no lo dejemos? ¿A dónde pertenecen? Penales. A los penales, que él tiene la obligación de supervisar. Entonces, más bien que aún me da culpa y diga, oigan, vamos a revisar los famosos bloqueadores de celulares. Porque en teoría, supuestamente los penales de nuestro país tienen bloqueadores de celulares. Y teóricamente no deberían salir llamadas de los penales. Pero como bien dice la congresista, igual hay llamadas. Entonces... Han encontrado en la última hubo una torre. Hicieron una torre de telefonía. Hasta laptop. ¿Cómo se metieron en esa laptop? No Entonces, entiendo. a lo que vamos es cómo el ministro de Justicia y Derechos Humanos va a hacer una crítica sobre las extorsiones si su propio sector, que justamente tiene el deber de vigilar, que es los penales, los centros penitenciarios, de ahí aparecen las llamadas. De ahí aparecen justamente las llamadas que él dice que no nos dejemos extorsionar. Entonces, creo que primero tendría que hacer una revisión de la institución, que le toca a él ser titular, sobre todo en caso del INPE, y ver qué está fallando y dónde salen las llamadas, los extorsionadores. ¿Salen de los penales? Exactamente. Los penales tienen la dirección política de este señor ministro. Por eso mismo. No solo le falta empatía, sino falta también saber qué es lo que a él le corresponde como tal, como ministro de Justicia y Derechos Humanos, que le toca justamente al Inquisidor de Justicia el tema de los penales, el tema del INPE, y que no está funcionando. El control que va a haber en la interna de los centros penitenciarios, que justamente que de ahí no salgan las llamadas de los extorsionadores, que exista justamente una eficiencia en los bloqueadores de los penales, que no existe. Entonces, muy bien, debería llamarlo ¿quién? Justamente la Comisión de Fiscalización del Congreso. ¿Quién debería llamarlo? La Comisión de Justicia y Derechos Humanos. ¿Para qué? Para que lo investiguen muy bien. ¿Por qué no están funcionando los bloqueadores celulares? En el primer pleno tiene que ser llamado para preguntarle por qué los 2 distritos que ha sido declarado en emergencia, más bien en vez de bajar, ha subido. Claro. Más bien hubiera sido, parece que una afrenta para los delincuentes en ponerse mucho más fuertes y ellos en el sector de la policía más débiles. ¿Qué se hace entonces en estos casos? Bueno, llamarlo al Congreso para que interpelarlo, ¿no? Para que pueda dar interpelación. Es lo que debería proceder. Primero, ¿no? viene la interpelación. Me imagino que la Comisión de Justicia también lo llamará para que también pueda dar sus descargos, ¿no? Del trabajo que está haciendo. ¿Y qué plan? Porque al final vemos un plan que salió en la noticia que solamente estaban pidiendo DNI y que era pura finta. Entonces yo no entiendo de verdad de alguna otra manera cuál es, y se supone que tiene que tenerlo plasmado, ¿no? Por lo menos en papeles lo que está haciendo, qué trabajo está haciendo, qué planeamiento, qué estrategia va a incluir, porque parece que no le está funcionando. Sí. Porque 2 distritos que han sido declarados en emergencia, más bien vemos que hay más extorsiones, más muertes. Como lo vuelvo a repetir, parece que fuera una afrenta para los delincuencia. Con esto, pero también es ¿quién? ¿El ministro del Interior? ¿El Premier? ¿Quién? Bueno, ¿quién? No está funcionando, pues. En los supremos que establecen el estado de emergencia,
¿quién lo suscribe? El Premier, el presidente del Consejo de Ministros, Otárola, y lo suscribe también el ministro de Interior, Romero, y el ministro de Defensa, Chávez. Entonces, ellos tres son quienes coordinan y han determinado esto de estado de emergencia, entonces quienes son los responsables políticos de la misma. Exacto, exacto. Bueno, no creo que le depare un buen augurio al señor ministro de Justicia después de estas declaraciones hechas ayer a Melissa Pesquera. Se pasó para decir eso, de verdad. ¿No? Fue increíble, ¿no? Fácil Digna. es decir. Qué falta de empatía, qué falta de conocimiento Todavía, claro, es como que, del delito, ¿no? De la como digo, composición ¿por qué del no lo delito, dice ¿no? cuando sea una persona común y corriente? A ver que vaya a San Juan de Lurigancho a pasear con su celular en la mano. Ajá. Así, sin seguridad que vaya. A ver, vamos a ver cuántas cuadras camina. O que vaya a San Martín de Porres y que diga que es un empresario o que tiene aunque sea una tienda. Sí. Hay que tener un poco, de verdad no entiendo a veces si es su malos asesores que tienen al costado o es su ímpetu de figurar que dicen cada pachotada y de verdad que en vez de ayudarse más bien se hunden. Y eso perjudica de alguna otra manera porque a la hora que interpelas, censuras y de censuras tienen que buscar otro más y ojalá pues esta persona pues cubra de alguna otra manera los lineamientos que uno quiere, ¿no? Pero Yo creo que de menos a menos vamos. Yo creo que acá hay que tener bastante claro de que, y esto es algo que se vincula con el problema que tenemos de la recesión económica. La falta de confianza de la ciudadanía, bueno, no son los empresarios, son los ciudadanos mismos quienes ya no tienen confianza en sus autoridades por declaraciones como esta. Porque si tuviéramos confianza todos los peruanos de que está funcionando bien el gobierno, las medidas como el estado de emergencia son eficientes, habría confianza. Confianza de los peruanos, confianza del empresariado y no tendríamos esta problemática de la recesión económica que ya estamos viviendo. Sí, sí, es verdad, es verdad. No, imagínate que Muy tus triste, autoridades ¿no? que no tengan empatía contigo y esos son los que te representan. Entonces tú dices, oye, ¿qué hace este tipo ahí en un cargo donde me está criticando que yo me dejo intimidar? A ver, que te llamen y te digan que si no pagas un cupo te van a meter bomba, que llamen y te digan que van a atentar contra tus hijos o tu familia. Dicen, o sea, los congresistas no me representan. por supuesto, justamente porque tenemos... Hay una crisis de institucionalidad. Se la pasan viajando, peleándose, ¿no? Defendiendo su trincherita, ¿no? Oye tú, facho, oye tú, caviar, oye tú esto, oye tú el otro, en sus grupetes y en sus argollas Cuando y no el nos Perú damos al cuenta de lado, lo que está ¿no? pasando al costado. No, es que el gran problema es, y esto es, creo que después de este caso de la recesión económica que tenemos, es de que el tema político y el tema económico van de la mano. Ese tema de que no, de las fuerzas separadas ya no existe. Ese fue un mito, eso fue claro, exactamente, eso fue un mito urbano que siempre decía, no se preocupen, quien gobierna no importa porque la economía se rige por otras reglas y por separado. No. Hoy por hoy se ha demostrado de que tantos conflictos que ha habido entre diferentes instituciones del Estado, o sea, no solo el Poder Ejecutivo con el Congreso, sino diferentes instituciones del Estado entre ellos, que ha generado una desconfianza entre el ciudadano y sus autoridades, el ciudadano y sus instituciones. Y se tiene que recuperar la confianza. Y no solo para el tema de revertir esta situación económica que tenemos, que es la recesión, sino también para recuperar la confianza en el Estado de Derecho. Porque si empezamos a tener confianza de quiénes son las autoridades, quiénes son las instituciones, sus funciones, cómo la ejercen, vamos a perder la confianza ¿en qué? En nuestra propia Constitución, en el propio Estado de Derecho, en nuestras instituciones que van más allá de las personas que hoy por hoy están siendo sus titulares. Y ampliando más el espectro, que creo que ustedes están conduciéndose por un muy buen ángulo de observación, el descrédito de las autoridades, el descrédito de los congresistas, ¿no? Es la institución, ¿no? Y de casos muy particulares. Ya ahora llega, sin querer y de carambola, karma que le dicen, la dichosa ley Soto, ¿no? Que comenzó con Soto, su presidente, y después comenzaron otros, y Cerrón, y esto, le llegó a Vizcarra. Y resulta que ahora Martín Vizcarra, la bestia negra de un sector del espectro político, con quien usted fue elegida para el Congreso en Somos Perú, también usó la ley Soto. Es que aquí el gran problema, y quien tiene hoy por hoy las sartenes por el mango, es el Poder Judicial. Hace casi un mes... ¿El Congreso? No, es que... A ver, el Congreso se puede aprobar. Es que el problema, no, es que el problema... Y ahí vuelvo a decirle el problema, lo generó el Congreso, sí, tú lo que tú quieras. Sí. Pero ¿qué pasa? Ahora hay cierta voz en el Congreso que dice, no se preocupen, sacamos una ley para derogarlo. ¿Saben qué pasa si ustedes derogan la ley? ¿Saben qué es lo que pasa? Todos los que han estado entre la ley Soto, o la ley denominada Soto, y la nueva ley, que la deroga, ya tuvieron derechos adquiridos. Entonces, ¿qué sucede?
Ya se beneficiaron. Por eso, exactamente. Por eso mismo. Ya la regaron. Entonces ya la el problema, fregaron. en pocas palabras, ya no está en el tema, y yo por eso digo que ¿dónde está la solución? En el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha reunido, la Corte Suprema, para ver los alcances de la denominada Ley Soto. Es decir, cómo el Poder Judicial va a interpretar y aplicar esa ley. Que, ojo, hay varios juzgados y varios jueces que, aplicando el control difuso, no lo han aplicado por respeto a la Constitución. Entonces, ¿qué sucede? El Poder Judicial, si por ejemplo la Corte Suprema establece que a partir de ahora esa ley es inaplicable porque contraviene la Constitución, que tienen la obligación los jueces en todas las instancias de inaplicar la misma, todos los que se encuentran beneficiados o se están beneficiando en la apelación, porque hay para comenzar, ¿no? No, todos los que han, inclusive los que han apelado y demás, en apelación los jueces de apelación podrían decir, por si acaso, la Corte Suprema ha dicho, esto no se aplica. Claro, es verdad. Pero lo malo cuál es, si tú das una norma que la deroga, lo que está haciendo es, muy bien, de acá en adelante ya nadie se beneficia, pero lo que está acá hacia atrás ya se ganaron. Como Vizcarra, ¿qué piensa usted? Mira, lamentablemente, como lo dijo acá el excongresista, es una ley que se ha beneficiado y ni bien ha sido al toque puesta, se han beneficiado. O sea, así la saquemos ahorita, la deroguemos. Acuérdate que cada proyecto de ley o cada ley que ha sido no es retroactiva, ¿no? Ya se benefició la persona que quería, por ejemplo, ya fulano, mengano, sutano, no voy a dar nombres, ya se beneficiaron y así como digo, lo sacamos, pero ya lamentablemente. Decir, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué el problema hicieron es que una ley así? Pregunten pues qué bancada lo hizo, cómo lo pusieron y cómo votaron. De la impunidad. Se han beneficiado mucho. Con el ajetreo y la agitación del señor Soto yendo para acá, yendo para allá, moviéndose aquí, pim, 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 pim. Él mismo es. Y él empezó todo esto. Entonces ahora, Vizcarra. También le benefició. Ahí está, servido. Gracias, dirá. Y sigue haciendo sus videos de TikTok. No, y no solo él, sino hay varias personas que desconocemos que están utilizando la denominada Ley Soto para sus propios beneficios, para archivar investigaciones y sus casos. Entonces, yo vuelvo a repetir a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial, que es la oportunidad de enmendar el error que ha cometido el Congreso con esta ley. Aparte que también, discúlpame, pero ¿cómo es posible que un proceso dure años? O sea, ¿por qué la Fiscalía no hace su proceso? O sea, puede ser todo lo que tú quieras, pero los penales están llenos y hacinados justamente de prisiones preventivas, lamentablemente. Y ahora con todo esto tenemos para rato todavía. Y ya toda la semana nos van a tener, acuérdate, con este tema. Lamentablemente se están beneficiando personas que a veces uno dice, no, yo lo hice sin querer, pero como tú mismo has visto, han salido uno por uno. Quería saber sus impresiones sobre que lo haya hecho Vizcarra. Usted estuvo en la misma lista congresal. Yo entré por la lista de Somos Perú. Claro, con Vizcarra, digo. Él fue la locomotora de la lista, de hecho. Él fue el más votado de todos los congresistas, ¿no? Digo, ¿qué piensa que Vizcarra se haya valido de esta ley finalmente? ¿La hizo? Le ligó, pues. Le ligó. ¿Y usted? En mi caso parece que mi Congreso lo inhabilitó por 10 años. Entonces, y una de las ocasiones constitucionales la presenté yo. Entonces, por eso lo pregunto. Usted era uno de los verdugos de Vizcarra. En ese políticamente caso, políticamente. Pero lo que vuelvo a decir es, el problema no fue Vizcarra, porque Vizcarra, está aprovechando la oportunidad. Como siempre lo está aprovechando las oportunidades. Como Soto, como él, hay otros más, vuelvo a repetir, conocidos, como que no conocemos y que se están beneficiando. También. Y por eso mismo, voy a repetir, ya el Congreso, como bien esto ha señalado Jaime, metió la pata. Ha utilizado esta norma para su beneficio personal de algunos o de terceros que no conocemos. El Poder Judicial tiene que ya tomar una decisión de que esta norma no se puede aplicar más. Los alcances de esta norma ya no sean lo que hoy se está utilizando y que obliga a los jueces de todas las instancias a que cualquier caso que se quiera aplicar esta ley ya no sea aplicable conforme a lo que manda la Constitución. Que no hay Constitución con nombre propio. Es que va a haber más gente. No hay ley que tenga nombre propio. Y acá tiene nombre propio, inclusive hasta apellido. Lo que tenemos que hacer de alguna otra manera es como el exministro dice, el excongresista dice, el ministro te manda ya, el excongresista dice, es justamente eso, ¿no? De hay que parar, porque no solamente es que ya le haya ligado a uno o se haya beneficiado a dos, sino que van a seguir beneficiándose muchas más personas. Entonces, ahí es donde deberíamos de alguna otra manera cambiar o derogarla. ¿Está usted de acuerdo con la inhabilitación a Vizcarra por 10 años, como lo acaba de recordar? Yo voté a favor.
Yo voté a favor. La inhabilitación. Yo voté a favor. Pueden revisar, y eso que me dijeron que no había votado, por ahí me salió una nota de que no había votado, sí voté a favor. Hay una que es de 5 años que le tocó este Congreso. No, 5, pero 10 antes fue. La última votación que hubo fue con el señor Vizcarra, yo voté a favor. O sea, recuerde que Vizcarra tiene varias... Sí, pues, pero postuló, usted postuló con él. Sí, pues postulé con él, no lo voy a negar, y yo te lo... No digo que lo niegue, Jamás no lo he digo, negado. pero O sea, después ya como que se dio cuenta, ¿o qué? No fue por él, porque acuérdate que ni bien entramos nosotros a él al toque, ni siquiera llegó nunca a sentarse en el Congreso, simplemente comenzamos a ir para nuestra certificación, para ir para que poder juramentar, y él ya está bien habilitado, ahí nomás le vino el proceso. Claro. Yo me retiro, y acuérdate que yo te dije por las diferencias que tenía con la presidenta del partido Somos Perú, yo por eso es que me retiro. Yo doy un paso al costado, porque de alguna otra manera yo entro por el partido Somos Perú, no voy a hablar mal de un partido que me acogió y me hizo entrar a la política, pero por diferencias que tuve con la presidenta es que yo doy un paso al costado. Ahora, esta visión, ¿no?, de nuestros representantes, nuestras autoridades, la confianza de no solo el ciudadano, la confianza del empresario, la confianza del inversionista, que la gran mayoría de los inversionistas son de acá, se ve enrarecida y se ve distanciada y se ve contaminada por esta clase de decisiones, por leyes como la ley Soto, y también, y eso ya en un nivel más macro, no sé si lo negarán, lo compartirán o lo suscribirán, por hechos como el que se comete contra la Junta Nacional de Justicia. ¿Eso va a prosperar? ¿Usted cree que después de esta semana de representación la cosa baje, se atempere, o llegarán a los 87 votos para que sean sacados los magistrados por falta grave, que no sé si usted ve falta grave? Sí, lamentablemente, no es que, miren, no es que critique que existe falta grave, sino que el hecho de que es una institución que no puede cometer estos errores. De alguna otra manera no formularon a tiempo su periodo que tenían que presentar. Segundo, ellos mismos ponen una ley que dice que hasta los 75 años, y todo al final yo siento que es solamente por una persona. En todo caso, si ya cumplió los 75 años, la pueden retirar y se evitan problemas, pero ya está puesta la ley, ya está, lamentablemente han votado. No sé si prosperará. Yo he decidido, y a título personal, justamente votar en contra. No porque tenga miedo, no. Yo he decidido votar en contra. La anterior votación voté en abstención porque no soy de votar en abstención, a ti te consta, pero es que estaba muy confusa en ese momento a la hora que la meten. Es como te vuelvo a repetir, es que te ponen así, ya tú tienes tu agenda, y a la hora sacan esa ley y tú dices, ¿dónde están? Así ahora la metieron, ¿dónde fue? No entiendo. Entonces, ¡pum!, ya la metieron. No, es que primero decían no hay falta grave y después decían, uy, sí hay falta grave. Entonces, estábamos en eso, entonces, no, discúlpame, no hay. Vaya. Yo no me voy a arriesgar, dije, no, a mí no me van a agarrar, yo no me gusta hacer la tonta útil, entonces yo dije en abstención, y eso que no soy votar en abstención. Ahora, lo que yo sí he dicho, y no solamente yo, sino hemos compartido con varios congresistas que también van a votar en contra, porque me dijeron en abstención, no, yo no soy de votar en abstención, es en verde o es en rojo, así que yo voy a votar en rojo porque me quiero de alguna otra manera no beneficiar ni criticar, porque de alguna otra manera tú has visto lo que está pasando en el Congreso, entonces yo no voy a hacer eso, así que simplemente... ¿Usted qué haría si fuese congresista nuevamente? A ver, para empezar, el artículo 156 de la Constitución, sí, habilita al Congreso con 87 votos poder sacarlos, por falta grave. Por falta grave a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El tema es cuál es la falta grave. Exactamente. Una cosa es que la Constitución te habilite a establecer esas sanciones, y otra cosa totalmente diferente, que esas sanciones sean arbitrarias. ¿Usted cree que son arbitrarias? Claro, en el sentido de que, a ver, empecemos. ¿Por qué son arbitrarias? Porque toda actividad del Congreso, todo acto del Congreso, tiene que ser el debido procedimiento parlamentario. Y eso no lo digo yo, sino lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tribunal Constitucional versus Perú. De los 3 magistrados fenestrados, ¿se acuerda? Aguirre Roca, Rey Fierri y Reboro Marzano, que lo defenestran, lo desaforan en el Congreso de los 90s, claro. Y luego la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en esa sentencia lo repone. Muy bien, en eso, y es vinculante para el Estado peruano esa sentencia. Luego, el Tribunal Constitucional en otras sentencias ha dicho lo mismo que en todo procedimiento... Hay jurisprudencia, como se dice. Exactamente, hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que es vinculante para todos los funcionarios públicos, que en toda entidad, todo procedimiento se tiene que seguir el debido proceso, inclusive en el Parlamento, que es un grupo político. ¿Y esto? Por eso mismo. ¿Qué errores yo advierto? Por eso digo,
¿Hay un mandato constitucional? Sí, es posible, hay una potestad, pero sí, en esto hay que seguir el guión procedimiento parlamentario. Primero, acá con la congresista, se aprobó una moción, según el rótulo de la moción de la congresista Chirinos, para remover a los miembros de la Junta de Justicia según el artículo 157. Pero en ese caso, ¿se aprobó que sea una comisión investigadora, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos? No. Proceso sumarísimo. Exacto. Al cadalso. Claro, para que tú le des la condición, según el reglamento del Congreso y la Constitución, a una comisión para que tenga esa condición de investigadora, con todas sus prerrogativas de convocar de fuerza mayor, que se pueda ejercer el hecho de defensa, los abogados y demás, de comisión investigadora. No se hizo. Ya. Para empezar. Luego, dentro del debido procedimiento parlamentario está la ley de motivación. El informe. El informe, vamos al informe, que un día dice, en la mañana de un día. Es salado, dice, pero no era postre. Exactamente, mismo, ¿no? en la tarde, porque ni siquiera fue en la mañana, fue en la tarde, que dice. En el almuerzo, uno, y la cena el otro. Que tuvo una argumentación jurídica, ¿no? Hecho y derecho, que dice, no hay causal de falta grave. Hace un cuarto intermedio, se reúnen y, ojo, solo resuelven que hay falta grave y el informe queda redacción, cuando la debida motivación que exige. Primero los hechos y los argumentos que sustentan la resolución, no la resolución y luego los fundamentos. Bueno, sí, no, es tremendo. Seguro la otra semana el tema volverá a la agenda pública. Kira Alcaraz es Yo no creo que pase, como digo, yo no creo que pase, por lo que yo he escuchado de varios colegas que también han dicho que van a votar en contra. Yo soy, y lo he dicho públicamente ahorita porque no pensaba decirlo, voy a votar en contra, y simplemente porque la tengo clara. Kira Alcaraz les decía, Luis Roel ha sido congresista de Acción Popular. Gracias. Muchas gracias. Un gusto.